Hola, bienvenidos a esta tercera capacitación de una serie que venimos haciendo sobre el concepto de contribuciones de la naturaleza para la gente, donde en la primera capacitación introducimos este concepto, en la segunda presentamos cómo se modela y cómo se observa en el territorio, y finalmente, en esta capacitación vamos a hablar de la aplicación del concepto de contribuciones de la naturaleza para la gente, o CNG, como vamos a llamarla de ahora en más, y la valoración plural de la naturaleza. En el marco del proyecto ACBIO de ICLEI Argentina, estamos presentando esta serie de webinarios. Mi nombre es Alejandro Valenzuela, yo soy biólogo, especialista o trabajo en temas de conservación, manejo y gestión de la biodiversidad. Actualmente soy profesor en la Universidad Nacional de Tierra del Fuego e investigador del CONICET en Argentina, pero también tengo una experiencia de trabajar en temas de manejo desde una institución de manejo específicamente, como es la Administración de Parques Nacionales en la Argentina, y un poco les voy a hablar desde ese lugar. También quería mencionar que este trabajo no es solo, si bien ahora estoy yo dando esta charla, el trabajo lo hicimos en un equipo conformado por los colegas que ven en pantalla: Christopher Anderson, Andrea Rayarrey, Suiki Kong y Marilyn Peñalba. El objetivo de esta charla es presentar distintas aplicaciones de la valoración plural de la naturaleza o de las contribuciones de la naturaleza, y también ilustrar cómo integrar los múltiples valores que tiene la naturaleza en la toma de decisiones puede lograr tanto la conservación ambiental como el bienestar social para un desarrollo más sostenible y justo. Bueno, como vimos en la primera capacitación, el planeta enfrenta una multiplicidad de crisis, múltiples crisis, que incluyen desde algunas muy conocidas y mediáticas como el cambio climático, o la pérdida de especies, hasta otras que quizás no nos damos tanto cuenta, como la modificación de hábitats o, bueno, por ejemplo, la urbanización. Pero también incluye crisis de inequidad en la distribución de los beneficios de la naturaleza y también en la distribución de los costos de degradar la naturaleza. Incluso podemos encontrar fenómenos como el desplazamiento de personas por temáticas ambientales. Eh, También es importante tener en cuenta que la naturaleza y las contribuciones que nos da la naturaleza eh, no necesariamente son vistas de la misma manera, y existe una multiplicidad de perspectivas y diferentes formas de entender y vivirla. Esta situación nos lleva de alguna manera a repensar la forma que sea más efectiva y más inclusiva para llevar adelante una sostenibilidad y también una justicia ambiental. Por ejemplo, en América, a nivel ecológico, en nuestro continente tiene 7 de los 17 países más diversos del planeta. Pero sin embargo, el 25% de las especies que fueron evaluadas están bajo alguna categoría de amenaza de extinción. También tenemos el 40% de la biocapacidad del planeta, pero solo el 13% de la población del planeta. Esto significa que los que vivimos en América tenemos 3 veces más recursos per cápita que el promedio mundial. Por otro lado, si lo pensamos a nivel social, el valor en términos monetarios de los aportes que hace la naturaleza se estimó en 24 trillones de dólares por año. Esto es equivalente al PBI de todo el continente.
es decir, que la naturaleza, el aporte en la naturaleza, si lo monetarizamos, es igual al PBI de todos los países de América. Sin embargo, el 75% de las contribuciones de la naturaleza están en declive y también se demostró que los costos y los beneficios de estas contribuciones no se distribuyen de manera equitativa. ¿Qué nos demuestra esto? Bueno, nos demuestra que en realidad la naturaleza tiene un gran potencial de recursos y soluciones para darnos, pero o bien los estamos malgastando o no los estamos teniendo en cuenta de manera adecuada en la toma de decisiones. Durante las últimas décadas se ha construido un consenso global sobre la necesidad de integrar las dimensiones ecológicas y sociales del ambiente con el desarrollo y la justicia. Por ejemplo, en 2012 surge la Plataforma Intergubernamental para la Biodiversidad y los Servicios Ecosistémicos, IPBES, que tiene como objetivo generar informes temáticos sobre distintos temas o problemas que están relacionados justamente con la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, y está conformado por 140 países. Luego, en 2015, perdón, la ONU establece los Objetivos de Desarrollo Sostenible como una forma de lograr un futuro mejor y más sostenible para todos los miembros del planeta. Luego, en 2018, se firma el Acuerdo Escazú, que fue firmado a nivel Latinoamérica, que busca garantizar el derecho al acceso a la información ambiental y la participación pública en los procesos de toma de decisiones y la justicia ambiental. Y bueno, finalmente en 2022 se firmó el Marco Mundial de Biodiversidad en Kunming, Montreal, que fue aprobado por la Conferencia de Partes del Convenio de la Diversidad Biológica y guía las acciones mundiales a favor de la naturaleza. Entonces, en el marco de estos acuerdos internacionales, el IPBES propone un marco conceptual para presentar una perspectiva plural e integral de la naturaleza. Si vemos en el marco conceptual que tenemos en la imagen, podemos ver que IPBES propone vincular la naturaleza con el bienestar humano a través de las contribuciones de la naturaleza para la gente. Pero también nos permite identificar factores directos que impulsan cambios sobre la naturaleza, como por ejemplo la sobreexplotación, la contaminación, los cambios de uso de suelo, etc. Pero también, además, nos permite identificar impulsores indirectos a los cambios en la naturaleza. Y estos impulsores indirectos podrían ser, por ejemplo, patrones de consumo que cambien o mejoras tecnológicas que permitan una mayor o diferencial explotación de los recursos naturales. Pero en este marco conceptual quisiera detenerme en particular en el corazón del marco. Fíjense que en el corazón del marco conceptual se encuentran las instituciones y los sistemas de gobernanza y de toma de decisión. Esto demuestra la importancia que tiene la gestión en la vinculación entre los dominios ecológicos y sociales. En particular, IPBES también propuso que no solo que el concepto de contribuciones de la naturaleza a la gente vincula la naturaleza con el bienestar humano, sino también reconoce que los distintos grupos sociales, incluso distintas culturas, pueden valorar o entender estas relaciones de distinta forma a través de una perspectiva de valores y de valoraciones de la naturaleza.
Entonces, la conservación ambiental y el bienestar humano no son metas aisladas, y los esfuerzos actuales de desarrollo integran estos dominios a través de un enfoque de sostenibilidad y justicia. Entonces, sabemos que el bienestar de las personas se sustenta en las contribuciones de la naturaleza para la gente, y a su vez que los beneficios no se distribuyen de manera homogénea ni entre los territorios ni entre los grupos sociales. Entonces ahí surge el desafío de tratar de integrar la conservación ambiental con el bienestar social a nivel de los gobiernos locales. En este contexto, se plantean las soluciones basadas en la naturaleza. Históricamente, la naturaleza era concebida como un estorbo al desarrollo, como que algo que molestaba. Y esta concepción lo que hacía era justificar de alguna manera que se degrade o se explote la naturaleza. Pero también, por otro lado, esta concepción ponía la conservación por fuera o excluía a las comunidades locales y a los pueblos originarios de la conservación. Este cambio paradigmático de soluciones basadas en la naturaleza propone un giro donde la naturaleza ya no es una molestia, un estorbo, sino una solución para los problemas que afectan a la sociedad. Por ejemplo, los espacios naturales y la infraestructura verde en las zonas urbanas protegen a las ciudades de un abanico de peligros naturales, como inundaciones, incendios, aludes, etc. Y hay que tenerlos en cuenta en este sentido. También, las áreas protegidas no son solo refugios para la biodiversidad, sino que también son fuentes de otros valores, tanto instrumentales, por ejemplo, la provisión de agua, el turismo y las economías basadas en la naturaleza, como relacionales, la recreación, la identidad, los modos de vida, etc. En este contexto, los gobiernos, ya sea desde los niveles locales o hasta el nivel internacional, están buscando soluciones que integren a los múltiples valores de la naturaleza para tomar decisiones más sostenibles y justas. Ahora, hasta acá todo bien, y ustedes les va a surgir la pregunta más obvia, que es cómo logramos esto, ¿no? Entonces, ahí surge el ciclo de políticas públicas. Si entendemos la valoración plural en el marco del ciclo de políticas públicas, podemos ver que esta valoración plural nos ayuda, por un lado, para informar, para decidir o para definir cuál es el problema, para entender cuáles son los problemas prioritarios, cuáles son las personas o los grupos sociales que más afectan estos problemas, cuáles son sus distintas dimensiones. También para diseñar distintas opciones de respuestas, es decir, políticas ante un problema, obtener o pensar soluciones que sean más equitativas y que no solo incluyan los costos y beneficios económicos, sino también otros valores socioculturales que estén en juego dentro de la toma de decisiones. Y también poder entender o buscar cuáles son los actores que ganan o que pierden dentro de esta toma de decisiones. Y finalmente, para decidir, donde la valoración plural nos ayuda a elegir entre distintas opciones para buscar la más equitativa y también para monitorear los distintos desenlaces de la implementación de la política pública. En un informe de IPBES que fue aprobado en 2024, que se trataba sobre el nexo entre la biodiversidad, la alimentación, el agua y la salud, propusieron una rueda de decisiones de 9 opciones o categorías de políticas públicas
para enfrentar estos desafíos. En particular me parece interesante resaltar que se trata de una rueda, justamente, y la rueda empieza a girar en cualquier punto donde se encuentre. Entonces esto quiere decir que no hay una secuencia específica para estas opciones de políticas públicas, sino no es que hay una antes que la otra, sino que se empieza a girar por donde sea. Por una cuestión de orden, nosotros vamos a ver de a una como para poder ver ejemplos y entrar más en detalle en cada una de estas opciones que no son secuenciales. En este caso, la categoría de política pública se trata de conservar los ecosistemas con alta integridad ecológica, y esto de alguna manera, las aplicaciones pueden ser, por ejemplo, aprovechar las reservas naturales urbanas para proteger una representatividad ecológica de los hábitats nativos dentro del ejido urbano, tomar una perspectiva departamental de áreas de importancia ecosistémica y por sus contribuciones sociales, y pensar en la valoración plural al momento de conservar no significa solamente generar figuras específicas de protección como áreas protegidas, sino que podría ser decidir conservar sitios que generan contribuciones de la naturaleza para la gente que sean de importancia para la población, o, por ejemplo, en la toma de decisiones, si se va a aprobar un proyecto que podría afectar a la naturaleza, que se entienda que, por ejemplo, los sitios con alta integridad ecológica y con alta cantidad de contribuciones de naturaleza para la gente, son sitios que no deberían, en principio, ser tenidos en cuenta para instalar ese proyecto. Entonces, de alguna manera no es solo conservar con figuras de protección, sino también con distintas formas de gestionar. Otra categoría es la de restaurar las condiciones naturales y seminaturales de los ecosistemas. Por ejemplo, poner en valor espacios que eran considerados degradados o que habían sido utilizados con otros fines a través de acciones tendientes a recuperar un estado que le permita brindar un conjunto de contribuciones para la gente. O, por ejemplo, aplicar medidas de saneamiento a sitios contaminados como áreas afectadas por efluentes cloacales o explotación petrolera, etc. Acá en la imagen podemos ver una serie de una experiencia de restauración en el tiempo realizada por Garzón y colaboradores, eh, donde podemos ver lo que normalmente se entiende como una restauración ecológica, que es pasar de un estado degradado a un estado con, por ejemplo, un hábitat adecuado y con plantas. Pero la restauración integral no solo es recuperar el sitio natural, sino también recuperar las contribuciones de la naturaleza para la gente y, y lograr acceso, por ejemplo, para que esas contribuciones estén eh, equitativamente disponibles para la sociedad. En el caso de la siguiente categoría es manejar los territorios y los maritorios que ya están explotados por los humanos. Y esto implica aplicar pautas de manejo integral en las zonas donde haya uso productivo. Y el manejo integral no significa tener en cuenta solamente el beneficio o la ganancia que nos va a dar la naturaleza. Por ejemplo, si tenemos un sector ganadero,
bueno, podemos pensar en el beneficio o la ganancia que nos da eh, la estancia por sus pastos para criar el ganado que tengamos. Pero también hay un beneficio, por ejemplo, de identidad cultural de las personas, de uso de esos ambientes de manera diferencial, no solo por el ganadero, sino por otras personas dentro de, el departamento o el territorio. Entonces, el manejo integral o aplicar pautas de manejo integral significa de alguna manera entender o reconocer todas esas valoraciones y valores que puede tener esa naturaleza en los sitios de uso productivo. Y en ese sentido se pueden aprovechar propuestas que ya existen. Por ejemplo, en Argentina tenemos la propuesta de manejo del bosque con ganadería integrada o el manejo sostenible de tierras, que permite de alguna manera incorporar las múltiples valoraciones de la naturaleza y los múltiples usos en el manejo. Y también, bueno, tener apertura a nuevas propuestas que nos permitan, por ejemplo, evaluar mejor el impacto ambiental que pueden producir ciertos proyectos en las contribuciones de la naturaleza para la gente. Otra categoría es consumir de manera sostenible. Y ustedes me van a decir, bueno, sí, esto ya lo sabemos, es como, pero quizás es buscarle una vuelta de rosca para entenderlo. Por supuesto, la aplicación se trata de diseñar políticas que fomenten prácticas sostenibles, pero quizás entenderlas transversalmente en todos los sectores. Por ejemplo, en la compra estatal de alimentos para escuelas o en insumos para hospitales, que combinen aspectos no solo de salud y económicos, sino de salud, identidad, modos de vida, huella de carbono, etcétera. Nosotros acá tenemos un ejemplo muy bonito que se realizó en el Hospital Regional de Ushuaia, donde se hizo una propuesta de compras sustentables y los invito a ver esa propuesta, a buscarla en internet porque es muy interesante, donde no solo tuvieron en cuenta el precio de los medicamentos y de los insumos que compraban, sino también la huella de carbono que tenían esos insumos, la producción de residuos y en particular de los residuos plásticos, que como saben, Ushuaia está en una isla, entonces genera cierta complicación al respecto, y también el costo de la disposición final de estos residuos. Y tomaron en cuenta todos estos valores y generaron un proyecto. Y lo interesante es que si bien al principio fue monetariamente un poco más caro, luego del tiempo lo que se dieron cuenta es que no solo había sido ambientalmente relevante y culturalmente relevante porque mostraban a la sociedad cómo el hospital se interesaba por el ambiente, sino que al final de un tiempo resultó ser más económico, porque ahorraban un montón de dinero en transporte, en disposición de residuos, etc. Esto es un ejemplo cómo se diseñó una política a nivel muy local de un hospital y lograron incluir la valoración plural de la naturaleza dentro de esa política. Entonces, es importante reforzar políticas locales que promuevan una economía y una cultura agroecológica también, por ejemplo, huertas, chacras, viveros de autoconsumo y abastecimiento en el mercado local, etc. La siguiente categoría se trata de reducir la contaminación, basura y desperdicios. Y nuevamente ustedes me van a decir, bueno, otra vez más de lo mismo. Es cierto, pero a veces es importante tener en cuenta no solo, bueno, reducimos, sino, por ejemplo, que nos enseña la múltiple valoración de la naturaleza. Nos enseña que los residuos tienen valor, que no todas las personas ven todos los residuos como residuos o como desperdicios para tirar, sino que se puede
se pueden entender de alguna manera con cierto valor. Hay gente que le da cierto valor y cierto uso a los residuos. Entonces, plantear las políticas o los planes de gestión en un contexto de economía circular, donde los residuos no sean simplemente vistos como basura o como desperdicio, sino eh, como también con cierto valor, es importante para atender las necesidades estructurales históricas respecto al manejo de residuos, la contaminación y los desperdicios. También otra categoría es integrar la planificación con la gobernanza. En este sentido, una aplicación sería fomentar políticas transversales entre distintos sectores del gobierno, por ejemplo, generando zonificaciones de biodiversidad donde participen todos los sectores del gobierno, usos productivos, otras contribuciones de la naturaleza, aspectos del bienestar humano, peligros naturales, etc. Es también relevante incorporar una visión prospectiva en la gestión. Por ejemplo, existe una estrategia que se llama evaluación ambiental estratégica, que permite no solo hacer la evaluación ambiental, sino también sumar las consecuencias de las decisiones políticas y anticipar tanto sinergias como compromisos para la evaluación de un proyecto. También es importante abordar problemáticas que trasciendan los espacios jurisdiccionales. Por ejemplo, es muy común que existan cuencas de ríos que son compartidas entre países o entre provincias o entre distintas jurisdicciones, y es importante generar un diálogo, una gobernanza entre esas jurisdicciones para entender esa cuenca y para trabajar esa cuenca de la misma manera y con la misma toma de decisiones. Y otra aplicación es compatibilizar el uso público y las zonas de áreas naturales con los proyectos extractivistas, evitando, por ejemplo, que futuros proyectos se realicen en áreas que son de importancia, ya sea en cuanto a calidad de hábitat o de almacenamiento de carbono, pero también de recreación u otra CNG no material, por ejemplo. Otra categoría es mitigar el riesgo. Eh, Acá es importante tener en cuenta, tratar de evitar la degradación y fomentar la regeneración de los ecosistemas que protegen distintas zonas que sean susceptibles a un riesgo o un desastre ambiental. Por ejemplo, lo más conocido que tenemos son las zonas costeras. Nosotros en el sur tenemos, en la Patagonia tenemos hábitats que sabemos que regulan y que de alguna manera protegen las costas de la erosión costera. Entonces, es importante poder conservar esos hábitats para evitar la modificación de la dinámica costera y afectar negativamente a la costa. Pero también, si pensamos otro ejemplo muy conocido, son los manglares en la zona caribeña, por ejemplo, donde se sabe que los manglares protegen las costas y la erosión costera de las tormentas tropicales, y que justamente la remoción de los manglares para otros usos genera problemas de erosión e incluso problemas mayores como inundaciones, etcétera, por estas tormentas. Entonces es importante identificar las soluciones basadas en la naturaleza para capitalizar las contribuciones que mitiguen los eventos extremos, las sequías, las inundaciones, los sismos, etc. Eh, También, si hablamos de una valoración plural, tenemos que asegurar los derechos y la equidad.
Entonces es importante generar espacios deliberativos y participativos que permitan a distintos actores, incluyendo organizaciones de la sociedad civil y pueblos originarios, expresar sus valores en la toma de decisiones, particularmente en ejercicios de planificación y gobernanza equitativos. Y esto nos lleva a, a la, a la categoría que hablamos hace un tiempo de integrar la planificación con la gobernanza. Acá sobran, en muchos casos en Latinoamérica, ejemplos de distintos cuerpos consultivos donde los tomadores de decisiones junto con la sociedad eh, discuten y deliberan sobre las distintas tomas de decisiones sobre cuestiones ambientales. Tomar estos ejemplos y fomentarlos a distintos niveles es súper importante para asegurar derechos y equidad. También una forma de abordar esta política pública es a través de incorporar el acceso de la naturaleza, en particular en las ciudades, el acceso de las personas a la naturaleza, ¿no? Por supuesto, para integrar la justicia ambiental como parte de las acciones tendientes a la justicia social y en cumplimiento parcial de las obligaciones del Estado. Por ejemplo, en Argentina, estas obligaciones se ven reflejadas en la Constitución Nacional, en el artículo 41, pero también en distintos convenios internacionales, como puede ser el que ya nombré, el Acuerdo de Escazú. Y también definir políticas públicas que tengan en cuenta el valor social y recreativo de las actividades y no solamente su valor monetario como una forma de ganancia económica, sino también pensarlas como una forma de beneficio para las personas. Y bueno, para todo esto, de alguna manera, obviamente se necesita buscar financiamiento. Entonces, la categoría, otra de las categorías es alinear el financiamiento, que esto es de alguna manera identificar las fuentes de financiamiento verde, aprender de experiencias previas. Por ejemplo, en Argentina nosotros tenemos un financiamiento, o teníamos un financiamiento a partir de la ley de bosques, que nos permitía reconciliar la conservación ambiental y el bienestar social con los sistemas productivos a partir de incentivos económicos. Entonces, buscar este tipo de ejemplos y de financiamientos para apostar a una valoración plural de la naturaleza. Y también evitar incentivos económicos y líneas de financiamiento que promuevan el interés de ciertos valores solamente, o que favorezcan la provisión solo de algunas contribuciones de la naturaleza, pero sin tener en cuenta los costos y beneficios más amplios. Ahora, a la hora de lograr estas acciones, no es fácil y se necesitan estrategias para enfrentar los desafíos. Entonces, en este caso, les queremos presentar una escalera, perdón, una escalera de toma de decisiones influenciada por la valoración plural, que puede ser pensado como distintos pasos de menor a mayor en dificultad, pero también de menor a mayor en impacto positivo de las decisiones que se tomen. En primer lugar está reconocer que la naturaleza tiene múltiples valores y múltiples valoraciones, y también lo tienen sus contribuciones para la gente. En segundo lugar, sería incorporar esta perspectiva de múltiples valores en las estructuras existentes para la toma de decisiones. El tercer paso, ya un poco más avanzado, sería reformar las instituciones para expresar una visión más inclusiva de la naturaleza y sus contribuciones para la gente.
Y finalmente, quizás el cuarto paso está un poco más allá de la gestión formal, que es vital armonizar las normas sociales con la sostenibilidad y la justicia, es decir, alinearlos. Ahora, estos cuatro pasos requieren distintos tipos de capacidades para llevarlos adelante. Por un lado, eh, en principio, la capacidad de motivar a los tomadores de decisiones a buscar y a poder analizar los múltiples valores que existen en la naturaleza, que entre los distintos actores existen distintos valores y valoraciones, y poder incluir, para poder incluirlos primero deberíamos poder entenderlos o analizarlos. Y eso requiere habilidades también analíticas para hacer, por ejemplo, un análisis de actores y entender sus valoraciones. Estas habilidades analíticas también van a ser importantes a la hora de identificar cuáles son las estructuras existentes que pueden incorporar esta valoración plural dentro de esas estructuras. Por ejemplo, si se pudiera cambiar eh, la forma de hacer las evaluaciones de impacto ambiental como una forma de incluir las contribuciones de la naturaleza para la gente. Pero esto requiere habilidades de negociar entre distintos actores, entre posibles conflictos, de generar redes de colaboración y también una importante capacidad de gobernanza que nos permita poder modificar estos instrumentos. La capacidad de gobernanza obviamente es algo que es importante a lo largo de toda esta escalera, pero en algunos casos es un poco más puntual. Ahora, cuando las estructuras no funcionan o no son suficientes, los instrumentos no sirven, es necesario nuevamente generar nuevos instrumentos. Y esto sí requiere capacidades como la negociación para poder generar estos instrumentos. Nuevamente, estamos hablando de gobernanza, estamos hablando de entender distintas perspectivas, entonces la habilidad para motivar y crear redes de co-construcción de estas distintas perspectivas. Y finalmente, una vez que están estas estructuras ya reformadas que incluyen la valoración plural, es importante lograr que la comunidad y la sociedad tome en cuenta esto y lo incorpore en sus normas sociales. Y de esta manera el rol del gestor es importante porque puede hacer puente entre los distintos tipos de conocimiento, entre los distintos grupos sociales, incluyendo el grupo propio de los gestores, negociar y buscar puntos de contención y construir redes de colaboración a través de distintos instrumentos de gobernanza. También el informe de IPBES que hice mención demostró o identificó otra forma de priorizar las acciones o la toma de decisión, pensando de alguna manera, bueno, a ver, ¿qué es aquello que yo puedo hacer que me da mayor o mejor rendimiento respecto a la cantidad de esfuerzo que pongo? Que es una forma muy, si se quiere, economicista de pensar. Y, pero que funciona. Y bueno, y este informe de Nexos demostró que enfocarse en estas 5 acciones es una forma de abordar más objetivos de desarrollo sostenible y más metas de CUMMI Montreal. Y estas 5 acciones son el manejo ecosistémico de territorios rurales, el fortalecimiento de sistemas de alimentación local, la implementación de infraestructura verde en el ejido urbano, la aplicación de soluciones basadas en la naturaleza en el contexto urbano y la promoción de la agroecología.
Entonces, a modo de conclusión, se podría decir que la naturaleza y el bienestar de las personas están siendo afectados por las decisiones actuales, que hay un amplio consenso en la necesidad de incorporar los múltiples valores de la naturaleza y las contribuciones de la naturaleza para la gente en la gestión, que esta integración se justifica no solo por razones técnicas, o sea, porque es más efectivo y menos conflictivo, sino por razones éticas, basándonos un poco en los principios de inclusión y participación, y que existe un abanico de opciones para integrar la perspectiva plural en las decisiones sobre los territorios. Bueno, muchas gracias. Ahí tienen los contactos de ICLEI Argentina, también tienen mi contacto. También les recuerdo que están las dos capacitaciones previas como para que puedan mirarlas, verlas y empaparse un poco más de esta temática. Y cualquier cosa, estamos en contactos. Muchas gracias.